Hola, ¿cómo están? El gobierno mexicano de López Obrador ha roto relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa. A López Obrador le ha indignado que Noboa, joven, valeroso presidente ecuatoriano de apenas 36 años, ordenase que la policía de su país entrase violentamente en la embajada mexicana en Quito y sacase de allí al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que había entrado en calidad de huésped en la embajada mexicana en Quito, Ecuador, y a quien ya se le había concedido el asilo político. López Obrador ha lloriqueado, ha gimoteado, ha afirmado que Ecuador ha violado la soberanía de México. Casi que Ecuador ha invadido territorio mexicano. Y es verdad que, según las leyes antiguas del derecho internacional, la embajada de un país es parte del territorio de ese país. También es verdad que si el gobierno de izquierdas de López Obrador, que está en adulón de las peores dictaduras comunistas de la región como Venezuela, Cuba y Nicaragua, ya le había concedido el asilo político a Jorge Glass, era una apuesta arriesgada negarse, como se negó el gobierno valeroso de Noboa, de Daniel Noboa, a expedir el salvoconducto para que Glass pudiera salir del Ecuador con rumbo a México, y no solo negarse a expedir el salvoconducto, sino entrar en la embajada mexicana, a arrestar a Glass y a conducirlo a una prisión, primero en Quito y después a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Porque Noboa podría haber elegido una fórmula intermedia, ¿no? Que se quede Glass en la embajada mexicana, no le damos el salvoconducto para que viaje a México, pero tampoco entramos a las bravas, a la fuerza, a la embajada, y lo sacamos a patadas de allí. Pero vamos a ver, Noboa, ¿con quién tiene que quedar bien? Dicho de una manera más elegante, ¿a quién sirve Noboa? ¿Al demagógico, populista presidente mexicano López Obrador, defensor de las tiranías bananeras de Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿A él, a ese gobierno tiene que servir, complacer Daniel Noboa? ¿O Noboa sirve al pueblo ecuatoriano, a la justicia ecuatoriana, al imperio de la ley en el Ecuador? Noboa tiene que servir a los ecuatorianos, tiene que proteger los intereses de los ecuatorianos. ¿Por qué ordenó que la policía entrase en la embajada mexicana? Por una razón muy sencilla de comprender y voy a tratar de explicarla aquí. Jorge Glass no es un perseguido político. Jorge Glass, que fue vicepresidente de Rafael Correa, como bien saben, está exiliado en Bélgica, prófugo de la justicia ecuatoriana. Jorge Glass no es un perseguido político y por tanto no merece un asilo político. Jorge Glass se ha demostrado en tribunales, con pruebas irrefutables, es un ladrón, es un delincuente. Él ha entrado en la embajada mexicana huyendo de la justicia ordinaria ecuatoriana. A él no lo persiguen por sus ideas políticas, no, qué ocurrencia. A él lo persiguen por haber recibido sobornos, coimas millonarias, cuando fue vicepresidente del Ecuador, más o menos entre los años 2013 y 2017. Cuando Rafael Correa, ahora fugado en Bélgica, era el presidente de ese estimable y noble país que es el Ecuador. Se ha demostrado en el primer caso, el caso Odebrecht, delito, asociación ilícita, condena 6 años de cárcel para Jorge Glass, condena expedida a fines de 2017,
se ha demostrado que Odebrecht le pagó a Jorge Glass 13,5 millones de dólares, solo a él. Después pagó como 20 millones de dólares más en sobornos a prominentes políticos ecuatorianos. A cambio de eso, por supuesto, el gobierno de Ecuador, lubricado monetariamente por Odebrecht, le favorecía con contratos, con obra pública, inflando además, por supuesto, el precio de aquellos contratos. Quien ha corroborado que Odebrecht le pagó 13,5 millones de dólares a Jorge Glass cuando era vicepresidente de Ecuador, es el jefe, quien fue el jefe de Odebrecht en Ecuador, un señor llamado José Conceizao dos Santos. Dos Santos explicó que los pagos no se hacían directamente a Glass, sino a un tío de Glass, Ricardo Rivera, y que esos sobornos sumaron 13,5 millones de dólares. Como eso está probado, demostrado, verificado en la Corte, a fines del año 17, la justicia ecuatoriana sentenció que Jorge Glass, ex vicepresidente, debía pasar 6 años en la cárcel por asociación ilícita, o sea, por ladrón, por recibir sobornos de Odebrecht. Uno de los tantos y tantos políticos de América que recibieron sobornos de Odebrecht, ¿no? Muy bien. Los sobornos, las coimas, las recibía el tío de Glass, que también fue juzgado y sentenciado. De esa condena de 6 años, Glass solo pasó en prisión 4 años y pico. Estando en prisión, el año 2020, antes de que saliera con libertad condicional, porque salió 2 años después, el 2022, a Glass lo siguen investigando y se descubre que había robado muchos millones de dólares más. ¿Cómo los robó? Hubo un terremoto en Manabí, Ecuador, el año 2016. Glass era vicepresidente. El presidente Correa lo nombró presidente del Comité de Reconstrucción de Manabí. Y Glass empezó a expedir contratos, por ejemplo, para hacer una carretera, 68 millones de dólares, recibiendo a cambio de esos contratos de obra pública sobornos, lo mismo que Odebrecht. Se demostró entonces que en el caso Reconstrucción Manabí, después del terremoto, Glass también había robado. Les había robado a los ecuatorianos, como antes con Odebrecht, y por tanto se le impuso una condena de 8 años de cárcel. Ténganse en cuenta que todavía no había cumplido la primera condena de 6, llevaba 4 y pico, pero luego en 2020 se le impuso una condena de 8 más. En total, sumados, eran 14 años de cárcel. Y Glass llevaba apenas 4 años y medio en prisión. De pronto y sospechosamente, un juez provincial de apellido Curipalo, que seguramente tenía la cara de palo, acogió un habeas corpus de los abogados del ex vicepresidente Glass y lo dejó en libertad provisional. ¿Por qué ocurrió eso? Después se supo que un narco ecuatoriano, Leandro Norero, alias El Patrón, se había hecho muy amigo en la cárcel de Jorge Glass. Y Jorge Glass había convencido a El Patrón para que pagara $250,000 en sobornos a la justicia ecuatoriana, incluyendo al juez Curipalo, para que dejaran en libertad provisional a Glass. Glass convence al narco, El Patrón, diciéndole: yo voy a ser presidente del Ecuador, préstame esos $250,000, sobornamos a este y al otro y a aquel, y me dejan en libertad. Glass, que tenía que pasar 14 años en la cárcel, ha pasado 4 y pico, y en abril del año 2022 lo dejan en libertad, luego lo recapturan, en noviembre de ese mismo año lo vuelven a dejar en libertad. Es decir que, en rigor y en observancia de la ley y de las sentencias judiciales,
Glass debería seguir en la cárcel. Salió de la cárcel porque un narco pagó sobornos para que un juez corrompido dejara en libertad a Glass. Por eso la Corte Constitucional del Ecuador ratificó que el señor Glass debía volver a la cárcel. Por eso en diciembre pasado se expidió una orden de arresto, de captura, contra el señor Jorge Glass. Por eso este año Jorge Glass, para evitar que la justicia de su país, por delitos de corrupción, por ser un ladrón, por robarles a los ecuatorianos, este no es un perseguido político, y Ecuador no es una dictadura, y Noboa no es un autócrata. Para impedir que la justicia ordinaria de su país, por delitos de corrupción, lo devolviese a la cárcel, Jorge Glass se refugió en la embajada mexicana. Antes había consultado. Él es de izquierdas chavistas, López Obrador es de izquierdas chavistas, López Obrador quería hacerle un feo, un desaire al joven, valeroso presidente Noboa, y le dijeron a Glass, cómo no, entra en nuestra embajada, te vamos a proteger, te damos el asilo, Noboa va a estar obligado a darnos el salvoconducto y te sacamos del Ecuador y no vuelves a la cárcel. Esa es la historia. Entonces, cuando Noboa ordena a su policía que entre en la embajada mexicana estos días y que arreste a Glass, sí, formalmente está transgrediendo las leyes internacionales, ¿no? En la visión antigua, en la visión tradicional, se ha vulnerado la integridad territorial, la soberanía de México, porque ese espacio acotado, el predio de la embajada, se supone que es una extensión de la República Mexicana, del territorio mexicano. Pero ¿ha hecho bien Noboa en entrar a la fuerza, a las bravas y en sacar a patadas a Glass? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque Glass es un ladrón. Glass tiene que volver a la cárcel. Noboa ha tomado una decisión corajuda, valerosa, pero ha servido a la justicia de su país, a los intereses de los ciudadanos del Ecuador, y ha evitado que un criminal, que un ladrón como Jorge Glass, se fugue. Entonces, lo que es una vergüenza no es que la policía ecuatoriana haya sacado a Glass de la embajada mexicana. Lo que es una vergüenza es que López Obrador proteja, arrope, apañe a ladrones probados del Ecuador como Jorge Glass solo porque es un ladrón de izquierdas chavistas, ¿no? Entonces Glass dice, no, bueno, me están persiguiendo, es una persecución política, todo es una patraña, todo es un montaje, yo no recibí los sobornos de Odebrecht, pero ahí está el testimonio de Conceizao dos Santos, ahí están las cuentas bancarias de su tío Ricardo Rivera, ahí están las pruebas de que infló los contratos después del terremoto de Manabí para seguir robando 68 millones de dólares. De manera que, sí, Noboa, desde el punto de vista formal, ¿no? Formal, ha sido audaz y ha roto el protocolo, por así decirlo. Se ha salido del protocolo, ¿no? El protocolo mandaba que ya Ecuador no podía entrar a la embajada mexicana, Glass se quedaba ahí o se iba a México, ¿no? Si Noboa fuese un señor mayor, atado a las formas, a los protocolos, a los honores antiguos, hubiera dicho, bueno, pues ya perdimos a Glass, ya se nos escapó, que se vaya a México y no pasa nada. Pero es un joven y él, entre elegir las formas antiguas y elegir el fondo, o sea, que se haga justicia en el Ecuador y que un ladrón pague sus culpas, eligió, y eligió bien, proteger a la justicia del Ecuador, al imperio de la ley y a los ciudadanos desfalcados de ese país por Jorge Glass. Así que yo celebro que Glass haya sido capturado, que esté ahora en una prisión de Guayaquil, La Roca, y celebro que el pillarajo, el bribón de López Obrador, que pensó que iba a humillar a Daniel Noboa, haya quedado en una situación ridícula. El ridículo de proteger a un ladrón como si fuera un perseguido político, ¿no?
¿Pierde mucho el gobierno de Ecuador porque la embajadora mexicana se va a su país y porque se interrumpen las relaciones diplomáticas? No, yo creo que no pierde gran cosa. ¿Pierden los ciudadanos de Ecuador porque López Obrador está mosqueado, escaldado con el gobierno de Noboa? No, no pierden gran cosa. Es un berrinche del presidente mexicano, ya se le pasará. Ahora, ganan los ciudadanos de Ecuador, los que votaron por Noboa y los que no también, ¿eh? Ganan los ciudadanos de Ecuador porque un ladrón de cuello y corbata, que debía pasar 14 años en la cárcel y que solo pasó 4 y medio y que salió por sobornos pagados por un narco, el patrón, ha sido detenido y va a pagar por sus culpas y no ha logrado burlar o evadir a la justicia ecuatoriana. Yo digo que ganan los ciudadanos de Ecuador. Así que felicito y aplaudo al joven y valeroso presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que en este caso no eligió las formas, los honores y los protocolos diplomáticos, sino que escogió servir a los más nobles intereses de su país, de la justicia de su país. Seguimos.